Vamos a dar inicio entonces aquí en este tiempo de avanza de nuestro discipulado y vamos a comenzar orando, Marianita. Vamos a tomar este tiempo para orar y Sí, disfrutar de pastor. la presencia de Dios, entrar en intimidad con Él. Señor, pues te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado aquí en Avanza, maravilloso Señor. Muchas gracias porque sabemos que en tu presencia, Señor, somos consolados, somos fortalecidos. Sabemos que en tu presencia, Señor, los cielos están abiertos para nosotros. Así que, Señor, te pedimos que nos bendigas en este tiempo de discipulado. Bendícenos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en este reinicio de avanza. Señor, venimos a sumergirnos aquí en tu presencia para beber de ti, Señor, para beber de tu amor, para beber de tu poder. Sí, en el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo en este momento. Llénanos de tu Espíritu Santo. Te invito para que ahí online tú nos acompañes, te unas y tomes este momento para orar aquí con nosotros. Sí, Señor, nos sumergimos aquí en tu presencia en el nombre de Jesús. Vamos a tomar un momentito para orar en el Espíritu. Raba Sando Sei, fluye conmigo y ora en estos momentos para ser lleno. Raba Sandoro, Rakatara Bashere Katandoro Barabarabashe. Rabarabarabashere Katarabarabashondoro. Rabarabarabashatarabarabashere Katara. Rimbarabarabasheira Katoro. Sharabarabaraba, llénanos, Señor, de tu presencia, Raba, Sandoroka Tere Berebe, y sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, el poder de la sangre de Cristo para quitar toda opresión de tinieblas, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho dignos de tu amor, nos has hecho justos y por tanto tus hijos amados y herederos. Así que, Señor, sabemos que al ser llenos del Espíritu Santo, nuestra fe se activa y vivimos en la nueva identidad que tú nos has dado. Nos levantamos, Señor, eh, con la autoridad que tú nos has dado para gobernar en esta dimensión espiritual. Porque tú has dicho que todo lo que atemos en la tierra y desatemos será atado y desatado en los cielos. Así que bendito Padre, venimos en este momento clamando a ti de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tu poderosa palabra, en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu poderosa palabra que nos dice, Señor, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tú nos has llamado a vivir en el Evangelio, a vivir en esta gran noticia del amor de Dios, porque, Señor, el Evangelio es poder para manifestar, para que tú te manifiestes en nuestras vidas. Sabemos que en el Evangelio hay respuesta a toda necesidad. En el Evangelio tú has dado respuesta a toda nuestra necesidad. Padre, hay poder para ser sanados, hay poder para ser prosperados, para ser bendecidos. Hay poder en el Evangelio, Señor, para restaurar nuestras relaciones, para sanar a la familia, Señor, para recuperar el matrimonio. El Evangelio es poder para salvar a los que no te conocen aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, a nuestra familia y nuestros contactos. Así que, Señor, hoy venimos declarando sobre tu iglesia que tú nos estás, que tenemos este llamado, Señor, como tu iglesia a vivir en el Evangelio y a no avergonzarnos, sino anunciar esta maravillosa noticia del amor de Dios y la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Tu palabra dice que es poder de Dios primero para el judío, pero también para los que no somos judíos. Para tu iglesia es poder de Dios, porque el Evangelio, dice tu palabra, Señor, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Tú nos has llamado a vivir en tu justicia, porque sabemos que en el Evangelio tu justicia es un regalo que tú nos das y que podemos vivir por fe ahora. Podemos vivir confiados en lo que tú ya has hecho. Señor, podemos vivir confiados en esta nueva realidad en la cual tú nos has unido, Señor, al Padre, nos has hecho tuyos.
sí, para cumplir tu plan, que gobernemos, Señor, sobre la tierra. Gracias, Padre. Bendecimos todo este discipulado en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendecimos este discipulado. Toma un momento para levantar cualquier petición que tú tengas ahí en lo personal. Ahí con tu micrófono cerrado puedes con libertad clamar al Señor, orar en estos momentos por tu necesidad personal. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy estamos creyendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que en este momento, Señor, estamos creyendo que tu poder se manifiesta en respuesta a toda necesidad de sanidad, de provisión, a favor de la familia, del matrimonio, toda necesidad, toda petición que en estos momentos estamos presentando, sabemos que tiene respuesta. Tu palabra dice que esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Así que levanta tu petición, recibe en estos momentos en el nombre de Jesús. Yo estoy ordenando en estos momentos sanidad, milagros, estoy ordenando puertas a abrirse en el área financiera, en el negocio, en las oportunidades de trabajo. Sí, Señor, estoy declarando que puertas se abren, que fuentes de provisión son abiertas. Padre, que tú estás restaurando la familia, estás sanando el matrimonio en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier petición, Padre, que en estos momentos es levantada, nos unimos aquí en acuerdo. Tu palabra dice que si dos o tres de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, tú nos oyes. Así que hoy estamos seguros de eso y lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Riba shataraka toro bara bara bashetaraba. Rakatandoro bara 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 bashere bere bere be. Rakatere bere 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 be. Irabara bashotoro kataraba. Toma unos momentos más, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Recibimos porque sabemos que tú nos oyes y tenemos estas peticiones. Gracias, Señor. Estamos expectantes de lo que tú vas a hacer, Señor, en este comienzo de semana y en esta semana. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, pues bienvenidos esta noche. Me da gusto saludarles aquí. Qué bueno que se conectan en este reinicio de Avanza. Esta noche de martes estamos 23 de agosto de 2022. Así que gusto en verles por aquí. Luz, Kaeri, Marianita, que fue la primera en conectarse, Vivi y Karina. Vamos iniciando y vamos a dar oportunidad que los que desean se puedan conectar. Y bueno, como pueden ver, esta noche también estoy compartiendo la sesión de esta noche para toda la iglesia ahí en nuestro chat de info, para que todos los que deseen conectarse lo puedan hacer por esta ocasión, porque como saben, estas son sesiones, pues la verdad, exclusivas, solamente en Avanza para las personas que están en el discipulado, pero me gustaría que las personas que no han tenido oportunidad puedan conocer lo que hacemos aquí en esta sesión de discipulado. Y bien, pues me gustaría comenzar precisamente para dar algunas indicaciones y esta noche vamos a compartir sobre el tratado, la carta, el libro de los Efesios, donde yo estoy hablando de los tres principios básicos de la grandeza de la vida cristiana. Así que antes de entrar ahí, quiero comentar también para las personas que pueden ver esta sesión online el día de mañana y en la semana, que nos estamos preparando. Quiero pedirles que esta semana estemos orando para tener una reapertura, una gran reapertura el próximo martes. Ya estamos anunciando, como saben, fecha de reapertura donde vamos a reanudar con nuestros cursos. Como saben, en La Paz del Perdón hay la oportunidad para los de nuevo ingreso comenzar con este curso o reafirmar para los que ya tomaron esta parte o o reanudar el curso, la segunda parte. Aquí en La Paz del Perdón vamos a entrar en la segunda parte. En Edifica, si hubiera personas que desean continuar en este módulo,
del nivel básico irían a Edifica 2, para las que ya tomaron Edifica 1. Y bueno, para la gran mayoría de ustedes, como saben, vamos a impartir la segunda parte del módulo 1 de autoridad espiritual, que ya se había dado hace tiempo y muchos de ustedes ya recibieron, pero pues bueno, ya pasaron algunos años de que se impartió este módulo y sé que para algunos estarán reafirmando y estarán recordando. Así que bueno, pues de esta manera el próximo martes estaremos ya reanudando nuestros cursos, básicamente la paz del perdón y autoridad espiritual, en caso de que no haya personas que continúen en Edifica. Y bien, pues como hemos venido explicando, esta temporada anterior fue de primavera, fue muy intensa. Me gustó muchísimo en lo personal. Algunas personas me comentaban que estaban confundidas por la dinámica que veían aquí en la sesión online, porque les tocó a los de nuevo ingreso ver que se estaba impartiendo simultáneamente estos tres cursos: la paz del perdón, edifica y autoridad espiritual. Pero para mí estuvo sensacional que las personas de nuevo ingreso que están comenzando con el curso La Paz del Perdón o Edifica pudieran también escuchar toda la capacitación que estuve impartiendo para autoridad espiritual, porque el nivel básico, el propósito del nivel básico es empoderar al discipulado. Es que las personas descubran, sean sanadas emocionalmente y sean sanadas del pasado para que vivan en una nueva identidad. Así que todo estaba conectado. Los que ya tomaron la paz del perdón saben que es a través de esta sanidad, de esta terapia espiritual que el Señor nos hace dejar atrás el pasado y extendernos hacia adelante para vivir de acuerdo a esta nueva identidad. Lo más importante para el Señor que nosotros vivamos en nueva identidad es ser empoderados, porque vivir como hijos amados de Dios y herederos nos hace vivir con autoridad. Y por tanto, eso debe transformar la manera en que oramos. Y eso va a llevar nuestra fe a una nueva dimensión. Así que por eso todo estaba conectado. En el caso de Edifica, con más razón, en Edifica estamos formando convicciones para que las personas que también ya tienen un trasfondo anterior se den cuenta que ya no somos pecadores, que no tenemos por qué estar viviendo llenos de culpa, sintiéndonos todo el tiempo indignos, de que no creemos no estar agradando a Dios porque fallamos constantemente. Hay que entender eso, que inevitablemente vamos a fallar, vamos a cometer un error y que por tanto vivir en la justicia de Dios no significa que es un esfuerzo el que yo voy a hacer y es una virtud mía personal vivir en santidad o no pecar, porque eso es inevitable. Entonces, la Escritura nos dice claramente ahí en la primera de Juan 1:8 al 10, claramente nos habla de que es inevitable que vamos a seguir fallando. Y eso no quiere decir que pierdas tu salvación o que seas hipócrita o que no, simplemente que no hemos sido redimidos de esta naturaleza. Todavía estamos en esta naturaleza humana separada de Dios y que solo por el poder del Espíritu podemos vivir la vida en Cristo. Así que cuando venga el Señor y nuestros cuerpos sean transformados de cuerpos mortales en cuerpos de gloria, como dice Corintios 15, en cuerpos para la vida eterna, es que ahora sí vamos a estar totalmente liberados de la influencia y el poder del pecado. Ya tenemos nosotros poder sobre nuestras debilidades, sobre nuestro pecado y nuestras maldades, pero todavía tenemos que estar luchando. Va a llegar un día de total libertad cuando el Señor venga. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos transformados. Así que recuerden que nos dice primera de Juan, capítulo 1, del verso 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Todos los cristianos que creen que porque se reprimen o porque creen, juzgan los pecados de otros o lo que creen ver en la vida de otros, creen que ellos, porque se esfuerzan o están resistiéndose al pecado, creen que no pecan, se están engañando.
Finalmente, en algún momento fallamos, si hay una mala actitud, si te enojas, si te duermes enojado y si estás resentido, ya pecaste. Y eso es tan grave como cualquier pecado que la iglesia acostumbra censurar y escandalizarse. La iglesia nos hemos vuelto tan religiosos que tenemos pecados grandes y pecados que consideramos que no son tan reprobables, pero eso sabemos que es un engaño. Y lo que pasa simplemente es que muchos quieren sentirse bien con Dios, creyendo que pueden a otros juzgarlos por lo que creen que hacen y ellos justificarse de lo que hacen. Entonces, primera de Juan 1:9 nos dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Estamos en un engaño. Si pensamos que no tenemos pecado porque queremos vivir en santidad, nos estamos engañando. Y dice, verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Así que el Señor nos pone contra la espada y la pared. Y aquí es donde decimos, como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Y aquí es donde el Señor viene y dice, no contaban con mi astucia. Entonces el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que como podemos ver, el Señor da por hecho que vamos a seguir pecando hasta que seamos totalmente rescatados, redimidos. Él da por hecho que continuaremos pecando. Una figura de esto está en el Antiguo Testamento, donde podemos ver cómo por un lado encontramos el tabernáculo de reunión donde se ofrecían sacrificios todo el tiempo. El pueblo de Israel tenía que ir cada vez que pecaba, llevar un sacrificio, una víctima que iba a ser causada su muerte por causa del pecado, cualquier pecado. Pero aparte de los sacrificios del pueblo de Israel por su pecado, había un día de la expiación y además se ofrecían 2 sacrificios diariamente, de manera que el altar del sacrificio del holocausto todo el tiempo estaba ardiendo. Esto representa el poder de la sangre de Cristo que nos hace permanentemente justos. No somos justos porque hoy creemos que no pecamos, no lo reconoces. Lo puedes ver en otros y señalarlo. El Señor dijo, antes de ver la paja que hay en el ojo del otro, quita la viga que hay en el tuyo. Eso nos habla de nuestra condición, ¿verdad? Que como nosotros es fácil ver en otros lo que no podemos ver en nuestra propia vida. Así que junto al tabernáculo estaba la ley de Dios, la ley que señalaba el pecado de Israel y por otro lado un tabernáculo donde todo el tiempo había sacrificios. Entonces parecía como si Dios dijera, pues sigan pecando y siempre va a haber sacrificios. Claro que no, claro que el Señor no les estaba diciendo sigan pecando. Lo que el Señor les estaba diciendo es, aunque ustedes continúen pecando, finalmente hay justicia que yo voy a darles por fe. Y esa justicia que al principio fue con sacrificios de animales, sabemos que representaba a Jesús como el Cordero. Por eso Juan dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso primera de Juan está de esta forma exponiendo la gracia y mostrándonos que la justicia es un regalo, que la justicia es un regalo y que yo no soy justo porque creo que no estoy pecando, sino no, la justicia es un regalo y eso quiere decir que yo soy justo permanentemente y que no depende de si hoy pequé o si no hice nada malo o creo no haber hecho nada malo. Quiere decir que aunque yo haga algo malo o falle o vuelva a cometer el mismo error que cometo todo el tiempo, el Señor ya, para mí, el Señor me declara justo. Y lo único que nos dice aquí es que tenemos que reconocer cuando fallamos y confesarlo al Señor. Por eso el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Habla de pecados, no del pecado. Habla de cosas que hacemos constantemente. Mentir, una mentira blanca, enojarse y acabar resentido. Es lo mismo ver a una mujer de una forma equivocada. Todo eso habla de lo mismo. No es que eso sea más grave que otra cosa, es lo mismo. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo. Entonces lo que el Señor está diciendo es, en otras palabras, no, yo he hecho posible en la cruz del Calvario que nada pueda separarles de mí, que nada que ustedes hagan o no hagan pueda
quebrantar nuestra amistad. El Señor nos ha unido a Él de manera permanente en base al sacrificio de Jesús. Por eso es que la sangre de Cristo tiene poder para que permanezcamos justos a pesar de lo que hacemos. Finalmente el Señor no nos dejará vivir en pecado, finalmente Él nos va a redarguir, nos va a convencer que estamos mal, nos va a llevar a reconocerlo. Y cuando eso sucede, yo en mi conciencia tengo paz con Dios, soy perdonado y soy libre. De esa forma es como Dios se asegura que el pecado ya nunca más nos separe de Él. Para Dios lo más importante no es el pecado, lo más importante es que ya nada puede separarnos de Él. Nada, ningún pecado nos puede ya separar de Dios ni del amor de Dios. Así que solo hay que confesarlo, hay que reconocerlo, hay que ser honestos y dejar de ver a los demás para yo sentirme bien. Hay que ser honestos y reconocer cuando yo estoy actuando de una forma indebida, de una forma incorrecta. De acuerdo. Muy bien, pues entonces la indicación para esta semana es tomar lo que nos dice la escritura y este es el coaching del domingo pasado de la conferencia, que desde luego pues no pude yo exponer porque ya el tiempo se nos había ido y voy a hablar de este tema, cambiar lo que crees cambiará tu vida y vamos a hablar de la justicia de Dios para, al cambiar nuestras creencias, nuestra mentalidad va a cambiar nuestra vida. Entonces queremos que salir de esa religiosidad que hubo en la vida cristiana por tanto tiempo y que solo, como pasa con cualquier persona religiosa, solo servía para hacernos sentir culpables e indignos todo el tiempo. Así que estamos en base a Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo porque no es una mentira, no es un engaño, no es un fraude, no es una fantasía. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío, pero también al que no es judío, al griego. Aquí el griego representa a todos los que no somos judíos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no me avergüenzo y por qué es poder de Dios? Porque en el Evangelio dice la justicia de Dios, no mi justicia, no mi escala de valores, no, la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no es ser perfeccionista, la justicia de Dios es la verdadera santidad, que no es un regalo, la santidad nos ha sido dada como un regalo, no es una virtud personal, no es algo que cada quien logra en base a que evita pecar, no, es la justicia de Dios, no mi justicia. Y dice aquí que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que a través de este principio es como nosotros vamos a poder también hablar a otros y vamos a poder responder a sus cuestionamientos, las personas que nos conocen, para los que no son creyentes, en su familia que no es creyente, que se la pasa acusando, que se la pasa a ti, te pone contra la espada y la pared, en vez de ellos sentirse mal con Dios, te hacen sentir mal a ti, mal con Dios, porque te acusan de todo lo que creen ellos ver en tu vida que tú no haces, o te dicen que eres un hipócrita y que lo que aprendes en la iglesia no lo vives en tu casa. Ya nos conocemos estas artimañas del diablo, son artimañas demoníacas, son doctrinas de demonios. Entonces, tenemos que entender eso y por tanto, si estamos viviendo en la justicia de Dios, la familia ni los que nos conocen también en la intimidad van a poder acusarnos, porque nosotros no somos mejores que ellos, ni somos superiores. Simplemente somos personas que hemos disfrutado, que hemos conocido a Dios y estamos disfrutando de Dios en una relación por la cual Él nos ha hecho justos. Y no estamos queriendo demostrarles que somos puros y santos. No somos puros y santos, en el sentido de que ellos, así como ellos creen que nosotros lo somos, y no somos, claro que somos santos en Cristo. Así que, y siempre lo somos, aunque ellos vean en nosotros cosas que por las cuales nos reprueben ellos. Así que es que aprender a identificar esta obra de tinieblas y por tanto tú estar viviendo en la justicia en el Evangelio. Vivir en el Evangelio es vivir en la justicia de Dios. Y si yo vivo en la justicia de Dios, van a ocurrir dos cosas. Número uno, yo voy a disfrutar de Dios en vez de sufrir con Dios. ¿Qué es lo que a muchos les ha pasado? En vez de disfrutar de Dios, sufren, porque todo el tiempo se sienten mal por algo que no han hecho
o algo malo que hicieron. Y segundo, no solo vamos a disfrutar de Dios viviendo como hijos amados, sino en segundo lugar vamos a tener la capacidad de hablar a otros. Es el propósito en esta nueva temporada de la cosecha final o la última cosecha. El propósito es que nosotros nos activemos predicando el evangelio, compartir con las personas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues aquí me gustaría hacer un momento de comentarios y preguntas que ustedes tengan. Si quieren reafirmar con algún comentario, va a estar muy padres. Adelante, pueden abrir su micrófono en cualquier momento que quieren hablar. Y si lo abren simultáneamente, déjenlo abierto, porque después de la otra persona hablas tú. Bien, si alguien quiere comentar aquí, lo puede hacer en este momento. Si tienes alguna pregunta acerca de esto que acabo de comentar en este coaching, o si quieres preguntar, adelante. ¿Algún comentario? ¿Dudas? Yo puedo hacer un comentario, pastor. Gracias, Marianita. Adelante. Buenas noches a todos. Pues a mí me gusta mucho esta parte de recordar lo que dices, ¿no? De que todo, de verdad, todo el pecado es pecado, no importa qué. Y creo que siempre es como muy de naturaleza humana querer justificarnos así de que, sí, estuve mal, pero no tan mal como. Y queremos así como ponerle categorías al pecado. Entonces es como súper importante ver eso como para no recordar que nunca estamos más arriba que nadie ni más abajo, sino que, y también lo que dices, ¿no? De que todos nos vamos a equivocar y entender y vivir de esa manera. Siento que esos son recordatorios súper importantes que tienen que ser como constante de nuestro día a día, porque pues si no, no podemos seguir avanzando y creciendo espiritualmente. Así es. Gracias, Marianita. Gracias por tu comentario. ¿Eso era todo, hija? Ay, perdón, no abrí mi micrófono. Sí, gracias, pastor. Ok, gracias, Marianita. Qué buen comentario, me anima. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Cómo Sí, la ven? pastor. Yo, Karina, buenas Adelante, noches. Cari, KZ, Karina Sí, casi. Subillaga. Mejor conocida como Este, Karina Pinete, pero es Karina Subillaga. sí, exactamente. Sí, me Karina encanta Subillaga, que todo. es de origen vasco, ¿verdad, Karina? Sí, pastor, O sea, necia como o la. sea, aguerrida, aguerrida. No, ya esta, aguerrida, No, aguerrida. Muy valiente, bien, ya me corazón cambió el señor el valiente. nombre. Muy bien, adelante, Cari. Sí, bueno, me encanta lo que estás diciendo ahorita, porque como dices muchas veces, bueno, yo he vivido y vivía pensando en que como la gente nos está diciendo una y otra vez, tú no cambias y siempre es lo mismo y para qué vas a la iglesia y todo eso, ¿no? Entonces, yo como testimonio, yo quiero comentar que ahora en la pandemia comencé a acercarme mucho a la palabra en un devocional muy personal y entonces ahí me di cuenta que cuando estás expuesto a la palabra, te vas a dar cuenta que hay cosas así en lo mínimo que estamos pecando, no con los hombres, sino con Dios, ¿no? Entonces, pero lo que me encanta entender en la palabra es que la justicia de Dios nos está persiguiendo todos los días y lo único que nosotros necesitamos hacer es detenernos y tomar esa justicia. Entonces, cuando yo me expongo a la palabra, el Señor me muestra cosas que hay en mi corazón y en mi mente a veces y aún pues en mi vida, en mis actos. Y entonces, pues en donde yo tengo que detenerme y pedirle perdón al Señor y Él redirecciona mi camino. Y entonces yo salgo de esa culpa que pues muchas veces el hombre me está poniendo, ¿no? O sea, las personas me están poniendo, pero yo le doy gracias a Dios porque en su palabra somos libres y el Señor, pues sí, efectivamente te lleva por otro camino y empiezas a vivir de una manera diferente, no porque la gente te está diciendo cambia en esto, deja de ser así, sino porque el Señor te está llevando pues a la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿no? Entonces, pues a mí me encanta pues este tema, porque pues sí, mucha gente vive con esa carga, ¿no? De que no están avanzando en la vida y que parece que estar en la iglesia escuchando
no cambia nada, pero pues realmente también pues es esa parte, ¿no? Que nos conectemos con Dios pues personalmente. Entonces, bueno, pues es todo. Wow, qué buen comentario, Cari. Me encantó eso que dijiste. La justicia de Dios nos persigue. Exacto. Ese es algo muy padre de entender, ¿eh? Que lo entendiste tú, Cari, y nos bendices al escucharlo. Exacto. La justicia de Dios nos persigue y nos alcanzó. Y nos va a agarrar y no nos va a soltar. Y nos dice, ya todo está pagado, ya fue juzgado en la cruz, todo, lo que hiciste, lo que haces y lo que harás, todo está juzgado. Muy padre ese concepto. Espero que te bendiga también a ti y entiendas el poder de la sangre de Cristo para hacernos justos. Gracias, Cari, por el comentario. Vivi, adelante. Hola, pastor. Hola a todos. Buenas noches. Qué padre que ya Hola. estamos conectados otra vez. Sí, Pues me gusta mucho esa parte, ahorita como dijo Marianita, de recordar, pero recordar también la parte de nuestra relación con Dios, de manera genuina, como de corazón a corazón. Y creo que ya lo había mencionado en algún otro comentario, pero esa parte de la culpa, ¿no? Como la culpa que a veces está como si estuviera Jesús frente a mí, yo, y entonces hay sentimientos de culpa o de no soy suficiente en esto, o no he hecho esto, o he dejado de hacer, ¿no? exacto. Entonces, ayer agarré el libro de Dispuesto a Todo, que están y estamos leyendo, que están leyendo en los jueves, y ya que después la pastora me diga dónde van, pero leía la página 16 y decía, hablaba del joven rico, que se acuerdan de que le dijo que ya había hecho todo y que qué le faltaba, ¿no? ¿Qué más me falta hacer? Y me acordé, hasta fui por el libro ahorita rápido, porque me acordé de que eso lo subrayé ayer, y le dice Jesús, pues vende todo, ¿no? Lo que tienes. Y dice aquí el libro, el joven rico tenía todo lo que creemos que queremos. Era rico, era joven y estaba en una posición de poder. ¿Por qué era tan miserable? La respuesta es fácil. Estaba siguiendo las reglas, pero no estaba siguiendo a Jesús. Entonces, me gustó eso. Creo que eso está muy ligado a la condenación o a la culpa, cuando regresamos a seguir las reglas, pero eso está antes o lo antepongo antes que mi cercanía con Jesús. Sí, muy bien, Vivi. Gracias por comentar. Buen comentario. Sí, sí, así es. Fíjate que me hiciste recordar, Vivi, que el pecado que más el Señor Jesús le puede molestar y entristecer, les reto a que lo busquen en los evangelios, porque van a identificar el pecado que más molesta, enoja y entristece al Señor. ¿Y saben cuál es? La incredulidad. No se enojó con la mujer que había sido encontrada en adulterio y que le hicieron una trampa, porque fue una trampa de los líderes religiosos para exponer a Jesús a ver qué iba a hacer. ¿Recuerdan? Cuando le preguntaron, a ver qué vas a hacer, porque la ley dice que si alguien está en adulterio hay que apedrearlo. Y entonces el Señor estaba en un dilema, ¿no? Porque si decía que no había problema, lo iban a acusar, ¿verdad? De que él estaba solapando el pecado, pero si él condenaba a la mujer, pues sería como ellos. Y estaría basándose él en la justicia de los hombres, no en la justicia de Dios. Por eso la respuesta del Señor es, ok, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y vamos a ver a quién hay que apedrear. Y entonces dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron tirando la piedra, porque los más viejos se dieron cuenta que el Señor los estaba confrontando y que la verdad era que ellos también tenían cola que les pisaran. Todos tenemos cola que nos pise, todos. Entonces Jesús fue lo que expuso. ¿Y qué hicieron? Dejaron los más jóvenes, que normalmente son más orgullosos, más autosuficientes, se quedaron al último pensando que ellos sí eran justos, pero se dieron cuenta que también ellos estaban en la misma situación que la mujer que había sido encontrada en adulterio. Así que si algo, eso no le enojó al Señor, él no se enojó con la mujer que fue sorprendida en adulterio. No, se enojó por la incredulidad
y se enojó por la incredulidad y por las dudas. Eso fue lo que enojaba al Señor Jesús y le entristecía, la incredulidad. Cuando él estaba anunciando la gracia, anunciando el reino, anunciando que iba a reinar la gracia, la gente no lo creía. Y eso es lo que al Señor le enojaba, le podía enojar o le podía dar mucha tristeza, la incredulidad. Esos eran pecados que él identificó claramente. ¿Quién pensaría, ay, pero la duda, la incredulidad, eso es pecado? ¿Eso podría al Señor ofenderle? Pues sí. Bien. Y alguien más que quiera comentar acerca de esto. Estamos aquí hablando acerca de, estamos hablando aquí en este coaching de la justicia de Dios, en base a Romanos 1, 16, 17, como predicaba yo este domingo, que la justicia, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque decía el apóstol Pablo, porque el evangelio, en el evangelio la justicia de Dios, no del hombre, se revela por fe y para fe. Se revela por fe porque la justicia es un regalo y es por fe la justicia de Dios. La justicia, yo no soy justo porque yo no peco, porque no tengo cola que me pisen. La justicia de Dios es por fe, porque es por confiar en el sacrificio de Jesús que yo soy justo. Así que la justicia es un regalo. Esto es algo que hemos venido constantemente enseñando a través de nuestros cursos en Avanza y también en las conferencias del domingo. Pero como vimos, es un principio que muchos cristianos muchas veces no se está viviendo en la iglesia, porque estamos pensando que la justicia es una virtud personal y es algo que hacemos cuando nosotros creemos que no pecamos o que no estamos haciendo lo que otros hacen. Así que estamos hablando de este tema. Si alguien más quiere comentar acerca de esto, adelante. Abra su micrófono o si es simultáneo, no importa. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo bien? Bueno, ahora la pregunta siguiente sería, bueno, entonces, ¿qué hay de la gente qué hay de los cristianos cuando están pecando en la iglesia o cuando alguien es sorprendido en algún error, en algún pecado personal? Pues, ¿qué corresponde, no? ¿Qué sería lo correcto? ¿Cómo hay que tratar con esas situaciones nosotros como discípulos de Jesús? Y bueno, pues la respuesta aquí está en Romanos, capítulo 14. ¿Qué actitud debemos de tomar cuando creemos estar viendo en otros pecado, pero en nuestra vida no? Como Jesús decía, ¿verdad? Antes de querer quitarle la paja al ojo del otro, quita la viga que hay en el tuyo. Entonces, fíjate cómo dice aquí Romanos 14, nos está hablando del tema de juzgar, del juzgar. Ese es el asunto. Y empieza hablando aquí en el primer versículo acerca del débil en la fe, ¿verdad? Y nos está diciendo que no juzguemos sus opiniones. Está hablando del tema de juzgar. Entonces aquí, como hemos comentado cuando hablamos de juzgar, la palabra en el contexto no siempre nos va a hablar de dos aspectos del juzgar. Uno es discernir y eso es sano. Nosotros tenemos que juzgar siempre si algo está bien o algo está mal y es reprobado por Dios. Pero juzgar a otros, eso es algo negativo, que sería más bien una actitud de orgullo y de soberbia. Por eso dice, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice, tengan cuidado con la actitud con la que lo hace. No vaya a ser que ustedes también, después de juzgar de esa forma, descalificando a otros, acaben haciendo lo mismo o fallen tanto como la otra persona que ustedes están juzgando. Así que bueno, pues aquí nos dice entonces, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come. Fíjate cómo habla de despreciar, cómo la persona que juzga de una forma orgullosa va a entrar en una actitud de despreciar al otro, ¿verdad? Porque está
juzgando a la otra persona, está juzgando a la persona, no lo que hace, sino a la persona. Entonces, para entenderlo, Dios quiere que nosotros podamos discernir lo que es correcto y lo que Dios reprueba, pero en relación a lo que hacen las personas, no a las personas. Pues aquí vemos que el juicio de alguien religioso es despreciar al que él cree que está mal. Y el que no come no juzga al que come, dice aquí. Porque Dios lo ha aceptado, dice. Observa cómo habla de una aceptación. Mientras que el juicio orgulloso hace que alguien desprecie, Dios nunca desprecia. Dios no nos desprecia por el pecado. Ya nunca más Dios nos va a despreciar. En Cristo ya vimos que somos justos. Dios nos hizo dignos y nunca nos va a despreciar por causa de un pecado. Él nos seguirá amando porque Él ya nos conoce. Él sabe perfectamente bien quiénes somos y por más que nos escondamos, el Señor aún ahí donde estamos en las tinieblas, Él está ahí. Nadie puede esconderse de Dios. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado o siervo de otro? ¿Quién eres tú? Observa cómo aquí el Señor sí está reprobando a los que juzgan a otros. Para su propio amo, dice, está en pie o cae. Eso es asunto del amo. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. ¿Cómo es posible que alguien que ha caído en un pecado, Dios esté diciendo que para Dios esté en pie? Porque la justicia de Dios no depende que yo peque o no peque. La justicia de Dios depende de lo que Jesús ya hizo en esa cruz. Por eso dice que aunque alguien peque, para Dios esté en pie, porque Él sigue siendo justo. Aunque nosotros se nos haga algo horrible y vergonzoso, o reprobable, o despreciable, para Dios esté en pie. Dice, uno juzga que un día es superior a otro. Ahí está el orgullo. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual está plenamente convencido según su propio sentir. Así que Pablo está hablando aquí de temas que los cristianos influidos por el judaísmo estaban en estos dilemas relacionados con la comida, con las fiestas. Por eso habla de los días de guardar. Y porque además había judaizantes, había cristianos que pensaban que los cristianos debían hacerse judíos finalmente. Entonces dice aquí en el verso 8, quisiera marcarlo, pero no me está funcionando a ver si puedo usar no me deja. Ok, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Qué está diciendo? Que nuestra vida le pertenece al Señor. ¿Quién es el que tiene derecho sobre nuestra vida? ¿Los que juzgan? ¿Los que están viendo en nuestra vida cosas que les ofenden o les hacen tropezar? ¿O el Señor? Aquí dice que del Señor somos. Él es el dueño, Él es el amo, el dueño. Él es al que le pertenece nuestra vida y el único, por tanto, que tiene autoridad para juzgarnos de esta manera. Dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser el Señor tanto de muertos como de vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ahí está la conclusión. Fíjate la conclusión. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Aquí vemos la soberbia de juzgar a alguien y de despreciarlo. No lo que hace, sino a la persona. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué significa esto de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? ¿Quién puede comentar acerca de esto que acabamos de leer? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo nos ayuda esto a vivir en el Evangelio, en la justicia que es por fe? ¿Alguien quiere comentar? Abra su micrófono nuevamente. Hola, pastor. Hola a Kaeli, todos. Buenas gracias, noches. Kaeli. Adelante, Kaeli. Respecto a esto, yo quisiera comentar algo y es algo bueno, iba a decir tristemente me pasó a mí, pero realmente después de que más bien después de que me pasó, aprendí a respetar y amar a la gente. Yo era tristemente de la gente que sí se fijaba en los errores de la demás gente, ¿no? Yo decía, es que, y de cristianos, ¿no? O sea, como que te vuelves, ¿cómo se podrá decir? Detective en contra de tus propios hermanos en Cristo y entonces empiezas a ver todos los errores
que ellos tienen, pero no ves los tuyos. Entonces, empiezas caes en juzgarlos, en criticarlos, en decir, es que mira, está haciendo esto y eso que es esposa de un líder, o mira, está haciendo esto y eso que es está en la alabanza, o mira, y eso que tiene ya tantos años de ser cristiano y mira, lo que está haciendo. Y cuando caemos en eso, yo creo que es la peor parte de ser cristianos, ¿no? Porque estamos juzgando a nuestros hermanos, pero, no, pero yo siento que lo hacemos por tapar nuestros pecados, ¿no? Que eso yo siento que es como decir, si yo no veo mi pecado y veo el de los demás, entonces no estoy pecando, o bueno, lo olvido, y como lo olvidé o no le estoy poniendo atención a mi pecado, entonces lo mismo va a hacer Dios, va a olvidar mi pecado o no le va a poner atención, y caemos o bueno, yo hablando de mí, ¿va? Caí en ese error, ¿no? De pensar de que si yo no le daba importancia a mi pecado, entonces Dios no le iba a dar. Y si me fijaba en los de los otros, pues se me olvidaba mi pecado y entonces, bueno, pues a mí ya se me olvidó, a Dios también ya se le olvidó. Entonces, yo creo que esta es una parte muy importante de ser cristianos, el no llegar a caer en juzgar a los demás, el como dice la palabra, o sea, primero saca la viga de tu ojo, pero aún después de sacar la viga de tu ojo, no debes de juzgar a los demás, o sea, debes de seguir enfocado en lo tuyo, y ya Dios se encargará del hermano, de la hermana, pero tú enfócate en lo tuyo, y muchas veces queremos ayudar al otro cuando también nosotros estamos igual o peor, y nos fijamos mucho en su pecado, que lo vuelvo a repetir, que queremos olvidar el nuestro. No sé si me di a entender. Sí, claro que sí. Gracias, Kairi, por comentar. Muy bien. Gracias, Kairi. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias sobre todo pues por ser auténtico, tan valiente de reconocer esto, porque normalmente estas actitudes en la vida cristiana, pues es como cuando alguien quiere barrer y le echa por abajo el polvo abajo de la alfombra, ¿no? Para que no se vea. Entonces, gracias, Kairi, por abrirnos tu corazón con esta honestidad. Y pues yo también de la misma manera, a mí Dios me tuvo que quebrantar de esa soberbia religiosa en que yo vivía, porque yo al principio de mi ministerio era como un nuevo neofariseo, yo era un neofariseo. Así que por eso la gracia finalmente me venció, fue más fuerte y me quebrantó. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Adelante. Marianita, adelante. No sé, ¿alguien más abre su micrófono, pastor? Me espero, si no. No, adelante, adelante, hija. Ok, yo quería comentar lo que entiendo conforme a la pregunta que hiciste y dar mi respuesta. Por favor. Según tú decías o nos preguntabas, ¿no? Que qué es esto como que todo va a comparecer ante la justicia de Dios, ¿no? Sí, aquí dice, en el verso Ajá. 10, Romanos Sí, antes. 14:10, dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos, no solo los que tú crees que están pecando, están mal, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Sí, hija. Sí, y pues lo que yo entiendo de esto es que pues precisamente nos está llamando a no juzgar de esta manera y entender que realmente la justicia que aplica para nosotros y aplica para todos, ¿no? O sea, que lo que pasó en la cruz va a ser lo que va a definir, y el corazón de cada persona pues de reconocer sus errores delante de Dios y de arrepentirse y de tomar la cruz y no como que su propia, no venganza, pero su propia mano para solucionarlo, es lo que va a aplicar. Entonces también, como lo que decía hace rato, ¿no? Como que el tabulador todo es igual, todo es un error, nada está por arriba de otro. Entonces, no, yo entiendo que a esto se refiere. Sí, pero no solo eso,
pero gracias por comentar, hija. Sí, aquí ya nos lleva al siguiente nivel. Efectivamente nos está mostrando que finalmente no tenemos derecho a juzgar a las personas, sí tenemos que discernir y juzgar lo que hacen, pero no a las personas. Y en ese sentido, todos ahí tenemos, como decimos, cola que nos pise. Nadie puede decir, yo sí estoy bien y tú estás mal. Ya vimos en el comentario anterior que así es, pero ahorita nos lleva a otro nivel. ¿Qué se hace o qué actitud debo de tomar si en con mi familia o con amigos en la iglesia o aún con nosotros como pastores o líderes, personas en liderazgo, percibimos o vemos que están fallando, que están mal con sus actitudes o cometiendo pecados que consideramos graves? ¿Qué hay que hacer al respecto? ¿Qué actitud debo de tomar con respecto a eso? ¿Me hago de la vista gorda? ¿Volteo para otro lado? ¿Qué hago? Entonces, aquí esta escritura o este principio nos permite tomar la correcta actitud de gracia y de justicia de parte de Dios, porque la gracia no es que Dios solape, ni sea un alcahuete, sino más bien nos está mostrando que la justicia de Dios es superior al pecado nuestro, como ya vimos. Entonces aquí lo que dice es, todos compareceremos, todos vamos a dar cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? Que la persona que yo estoy juzgando, no lo que hace, sino a la persona, yo la estoy despreciando y la estoy descalificando, esa persona va a dar cuentas. En otras palabras, es su problema. Es su problema. Si esa persona se está conduciendo mal, si está actuando mal, tiene malas actitudes, en un sentido, dice aquí, es su problema. Si hay algo que nosotros desde luego podemos hacer. Dice la escritura que podemos exhortarnos los unos a los otros. Y cualquier persona puede venir y exhortarnos acerca de algo que ve en nuestra vida. Puede animarnos, porque exhortar no es ser un juez, exhortar es animar a alguien, por tanto, a entrar en el camino correcto. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? Pero hasta ahí. O sea, tú no te da derecho una vez más ahora porque tú puedes exhortar o por amor supuestamente vas a ir a decirle a esa persona lo que estás viendo en su vida, te va a dar derecho a ser un juez. No, ahí dice que todos vamos a comparecer, o sea, los que tú estás juzgando y despreciando, ellos van a dar cuentas, porque finalmente nadie se puede burlar de Dios, nadie podemos engañar a Dios. Así que Dios, cuando estemos en su presencia, ahora que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, seamos llevados al tribunal de Cristo y no seremos llevados para perder la salvación y para ser reprendidos severamente. No, ahí va a ser un tiempo de galardones. Pero finalmente podemos engañar al Señor. Así que el Señor se encargará de, como juez, que es Él, va a juzgar la vida de cada persona y le va a recompensar por su fidelidad o por su fe. Así que, entonces, ahí puedes descansar, ya no es tu problema. Más bien, por eso a veces solo nos queda orar por alguien, porque si le amamos, lo que más nos debe preocupar es que esa persona arruine su vida o se lastime o sea destruida por causa del camino que está tomando. Entonces ahí nos corresponde orar. Por ejemplo, el Señor en Mateo 18 habla de una forma en que hay que actuar con disciplina en la iglesia. Y es un proceso, dice que primero debe haber 2 testigos para poder a alguien confrontarle por un pecado personal. Pero dice que si no entiende, si no se arrepiente, entonces dice primero es personal. Si alguien peca contra ti, ¿recuerdan? Mateo 18, si alguien peca contra ti, dice, ve y repréndele. Y estando tú y él solos, repréndele. Pero dice, si has ganado a tu hermano, en el caso de una ofensa, a mí me ofendiste. Y si voy y hablo contigo, en vez de andar hablando con otros de lo que tú me hiciste, pero si voy y hablo contigo, hago lo correcto y lo que el Señor está promoviendo es que esa persona que me ofendió, que pecó en contra de mí, como decía Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Si esa persona crees que pecó contra ti y tú le llamas para hablar con ella y se arrepiente,
Ah, bueno, pues dice, has ganado a tu hermano. Y si no se arrepiente, dice que vayas con otra persona y con 2 testigos vayas y por amor, tú hables con esa persona. Y si después de haber hablado con 2 no entiende, pues dice, ve y exponlo ante la iglesia. Entonces, hay un proceso, ¿verdad? Desde luego, nosotros como pastores pudimos haber usado nuestra autoridad para exponer situaciones así, nunca lo hemos hecho porque no consideramos necesario hacer eso, pero el Señor estableció por amor a las personas a hacerlo. Pero si finalmente la persona, ¿qué va a pasar con esa persona? Ah, pues dice que él va a comparecer ante el tribunal, es su problema, es su responsabilidad ante el Señor. Y claro que Dios lo ama y a ninguno de nosotros nos va a dejar él seguir caminando mal. Él nos va a finalmente, porque él nos ama más que nadie, él se va a encargar de llevarnos a convicción, a arrepentimiento y por tanto a reconocer. Y como ya vimos en Primera de Juan, pues 1:9, ya vimos que ahí el Señor nos está hablando de que lo que tenemos que hacer es confesar y reconocer. Entonces, esto es algo personal y es algo que nosotros no vamos a hacer. Es algo que el Espíritu va a hacer y es algo que cada persona tendrá que hacer, ir y reconocer ante el Señor. ¿Y qué va a pasar si va y le dice al Señor? Pues lo va a perdonar. ¿Qué es lo que te puede sorprender? Ese es el punto final. ¿Cuál es el punto final? Que una persona sea rescatada de una conducta equivocada y sea perdonada por Dios y rescatada de un camino que está tomando de forma equivocada. Así que pues por eso a nosotros como pastores, pues la verdad no nos escandaliza nada que podamos saber de la vida de las personas. La verdad, imagínense en más de 35 años de ministerio, que no me ha tocado saber en la vida de las personas. Por eso nosotros como pastores somos tan cuidadosos, tan confidenciales. Por eso es que las personas pueden tener confianza en nosotros, porque nosotros no revelaríamos ninguna situación personal, ¿verdad? Como muchas veces ocurre, ¿verdad? Que incluso pastores que han caído han sido destruidos porque la iglesia y los ministerios los acaban cuando son sorprendidos en alguna falta. Hoy mismo estamos viendo en la iglesia escándalos en el ministerio, pero lamentablemente en la iglesia hay un juicio de dureza y un juicio de condenación en contra aún de pastores, porque yo en lo personal creo que eso no es correcto. Y bueno, pues acaban ahí, pues si el pastor estaba mal, pues acaban por destruirlo. Así que el asunto es que compareceremos ante el tribunal de Cristo, que cada uno de nosotros es responsable y no nos corresponde a nosotros hacer que se haga justicia, porque Dios es un Dios santo y Él es justo y Él se encargará de tratar con cada uno de nosotros. Así que pues ahí puedes tú descansar, en el caso de alguien de tu familia, en el matrimonio, tus hijos, tus padres, la iglesia, nosotros podemos descansar ahí, Señor, ahí estás tú. Y puedes orar por la persona, por amor a la persona, si la amas, pero ahora la pregunta siguiente es, ¿cómo este principio nos permite relacionarnos en la iglesia y en la familia? Vamos a tomar este principio de la justicia que nos ha sido dada como un regalo. No es una virtud personal, no es un atributo que yo tengo, yo soy santo, puro y santo, y los demás son unos pecadores sucios. No, 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 unos hipócritas. No, 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 no. La justicia es de Dios. Entonces, si la justicia es por fe, entonces todos necesitamos ser justos por fe, no solo algunos de nosotros, todos. Y no depende de lo que haces o de lo que no haces. La diferencia es que hay algunos que nunca lo reconocen y no son honestos. Y hay personas que sí lo reconocen y van ante el Señor y lo confiesan y Dios les perdona. Ahora el principio, la pregunta es para ir en esta parte tan interesante, ¿cómo hay que tratar en nuestra familia y con las personas, con la familia, con tu familia, cuando tú estás viendo constantemente en las relaciones fallar a otros que están pecando? Hijos con papás, papás con hijos, la mamá con el hijo, la hija con la mamá, la hija con el papá, cuando constantemente están pecando. ¿Qué es lo que este principio nos va a gobernar
cómo relacionarnos entonces con la familia y con las personas que conocemos en la iglesia. ¿Qué opinan al respecto? ¿Alguien quiere comentar? Y si no entiende la pregunta, ustedes pregúntenme con respecto a la pregunta. Me dicen que luego pregunto y si es muy complicado. Pero a ver, díganme ustedes si me expliqué. ¿Kairi adelante? ¿O quién? Sí, Karina. Cari, adelante, Sí, Cari. sí, pastor, sí. Bueno, yo sí te entendí. ¿Cómo vamos a tratar a la gente, ¿no? Que constantemente está en pecado y todo eso. Y pues primeramente es De tu familia. entender, bueno, en mi familia. Y primeramente es entender la justicia de Dios que ha venido sobre mí y dar gracias a Dios porque pues el Señor ha sido bueno conmigo, ¿no? Entonces, de la manera en como el Señor ha sido bueno conmigo, pues entonces yo estoy respondiendo pues a esta parte, ¿no? Como ¿qué es? La parábola, ¿no? Ay, no me acuerdo en dónde está, creo que está en Juan, que le dice al rey, ¿no? Que lo juzga y lo suelta y el otro, y al que soltaron va y le cobra la deuda al otro y entonces es malo con el siervo, entonces hasta que me pagues y casi lo mata y entonces el rey lo manda a llamar y le dice, pues si yo te perdoné, ¿por qué vas y haces eso, no? Entonces, pues es entender esta parte como el Señor nos ha perdonado, nos ha redimido y nos ha puesto en un lugar de honra para que nosotros podamos honrar y amar, soportar, cubrir, cuidar todo, bueno, a nuestros familiares, ¿no? Eso sería. Ok, gracias, Cari. Muy bien, gracias por tu comentario. Kairi, adelante. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a personas que se conectaron más tardecito, como estoy viendo aquí a Sharon, a Eric, Steen, que se conectaron después. Qué bueno que están aquí, ya conectándose. Y también a Alex. Alex, que ya está aquí con nosotros. ¿Quién más? Básicamente. Muy bien, pues bienvenidos. Y, por cierto, las personas que se van conectando más tarde, les invito que vean la sesión online el día de mañana, que te metas desde el principio. Ojalá hayas podido entender la conversación que tenemos. Estamos hablando de de la conferencia del domingo, que le llame cambiar lo que crees cambiará tu vida. Y estamos hablando de la creencia que tenemos sobre la justicia de Dios, que es muy importante porque estamos hablando de entrar en una nueva temporada. Y en esta temporada Dios nos está llamando a la cosecha, a cosechar, nos está llamando a finalmente recibir respuesta por familiares, amigos, personas que conocemos y por los que hemos orado, les hemos invitado a la iglesia, les hemos predicado, compartido el amor de Dios y han resistido, han estado renuentes. Es un tiempo de cosecha y por eso es importante que nosotros tengamos claro la justicia de Dios para poderles hablar del amor de Dios. Y también, como vimos al principio, saber cómo tratar cuando somos cuestionados, porque ya hemos visto que las tinieblas siempre van a buscar cuestionar a la luz. Y resulta, como decía un pastor, que ahora los patos le tiran a las escopetas. Y ahora resulta que los incrédulos están cuestionando a los que somos justos. Y los justos están todos intimidados de que son unos hipócritas, de que no cambian y van a la iglesia todo el tiempo, mientras que estos siguen siendo cínicos. Y entonces ahora nosotros somos los que estamos mal, porque tenemos que cambiar y ellos seguir viviendo como siempre. Entonces la verdad es que esto nos permite poder tratar con la gente que no conoce y con amor anunciarles esta gran noticia de Jesucristo. De esto estamos hablando y estamos hablando de la justicia que es por fe, no de tu justicia, sino de la justicia que es por fe, que viene de parte de Dios. En esta parte final de la sesión estamos viendo cómo en base a la justicia de Dios vamos a tratar con nuestra familia, con la esposa, con el esposo, con la hija, con el hijo, con el papá o la mamá que constantemente peca. La pregunta es, ¿si pecamos en la familia? ¿En qué forma pecamos en la relación familiar y en nuestra relación con otras personas de la iglesia?
pero sobre todo, cómo tratar con ellos en base a la justicia de Dios. Entonces, les invito a que vean el día de mañana desde el principio, porque ahorita pues no puedo obviamente resumir en 5 minutos una sesión de 1 hora que ya llevamos. Necesitas verlo desde el principio para entender el contexto, pero creo que va a ser muy provechoso. Bien, pues alguien más levantaba la mano y luego Sting, después de, creo que, ¿quién estaba? Kaeri, ¿alguien más levantaba la mano por ahí? Adelante, Sting, entonces. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Sting? Qué gusto que te conectes, hijo. Sí, un poquito tarde andábamos festejando nuestro aniversario, Moni y yo. ¿Hoy? Hoy, sí. Ah, órale, Bueno, un felicidades, prefestejo Sting. porque no es Qué sorpresa. Ok. Gracias, gracias. O sea que andan Sí, festejando aquí en Avanza. sí, no es el oficial porque pues es entre semana, Ok, pero fuimos a cenar juntos al menos. ok. Bien. Bueno, pues yo quería compartir un poco lo que yo he estado estudiando en Filipenses 3, en donde sí nos habla un poco, bueno, ahorita que estaba escuchando la palabra, pastor, pues me vino a la mente el versículo otra vez. Y sí entiendo cómo en la familia es más notorio, ¿no? Cuando pues estás cerca de alguien, estás conviviendo diariamente con alguien, te das cuenta más fácilmente de los errores, pero cuando entendemos la mente de Cristo en nuestra vida y en nuestro alrededor, podemos saber diferenciar entre lo que Dios tiene el control y lo que yo debo remitir a la cruz, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice ahí en la Biblia que pase lo que pase, nos alegremos en el Señor y que esto protegerá nuestra fe. O sea, pase lo que pase, no nos dice si son buenas cosas o malas. Y en el versículo 2 también nos habla de cuidarnos de gente, de hecho les llama perros, de esa gente que hace lo malo o mutiladores que te dicen que debes circuncidarte para ser salvo, o sea, de los que te juzgan, ¿no? Eh, Exacto. entonces, cuando nosotros adoramos por medio del Espíritu Santo, realmente somos los verdaderos circuncisos, como lo llama ahí Pablo en la palabra. Entonces, ahí es entender la mente de Cristo. Cuando entendemos la mente de Cristo, confiamos en Él, confiamos en lo que hizo por nosotros y ya no ponemos nuestra confianza en los esfuerzos de la gente, ¿no? O sea, ya no me va a lastimar si se equivoca mi papá, si se equivoca mi mamá, si se equivoca mi esposa, mis hijos, o si yo me equivoco y voy a lastimar a mi familia. ¿Por qué? Porque la confianza no está puesta en lo que el hombre hace, porque somos seres perfectibles que, pues sí, aunque digamos, como dice usted, pastor, a veces por ser pastores nos dicen, vamos a confiar en el esfuerzo del pastor porque es el más espiritual. Pues, o sea, ahí Pablo lo dice, ¿no? Aunque yo también podría confiar en mis propios esfuerzos, dice Pablo, pues aún así, o sea, no es el camino, ¿no? Eso es lo Exacto. que yo tengo Gracias, como, Sting. Muy bien, esto nos ayuda también esa actitud que exactamente el gozo del Señor que no nos va a hacer desanimarnos ni tropezar ante cualquier situación que veamos en la vida de otros, ¿no? Muy bien, Sting. De hecho, ese Filipenses es eso, habla del gozo, ese es el tema, el gozo en la vida cristiana, que no proviene de que la esposa responde a tus expectativas, de que el esposo, pues, es el hombre ideal, ¿no? De que el papá o la mamá son perfectos, qué bárbaro, o de que tus hermanos o tus hijos, nunca se equivocan. El gozo no depende de eso, la alegría de vivir no depende de la persona que tengo enfrente. Pero por eso el principio que tenemos que considerar aquí es que la justicia de Dios nos pone a prueba, nos pone a prueba porque ahora vamos a ver si nosotros vivimos en la justicia o no, si vivimos en la justicia de Dios o nuestra propia justicia, si vivimos en el Evangelio o no, cuando tratamos con los pecados de las personas que amamos, de nuestra propia familia, que pecan, ¿cómo pecaría un hijo? Como dice Efesios 6, 1 y 2, cada vez que un hijo no respeta, está pecando. Cada vez que un hijo no honra, está pecando.
Si un hijo incluso ofende a sus papás, así deliberadamente de ofender, está pecando, es un pecado, es la cosa, es con cualquier cosa sucia o cualquier cosa que a ti te escandalice sería eso para Dios. Es pecado y ya. Exacto, Marianita, punto, es pecado ya. No, no tiene que ser el pecado más horrible para ti. ¿Cómo pecaría un papá, una mamá en contra de un hijo? ¿Cómo pecaría un esposo, una esposa? Fíjense que escuchaba acerca de, por cierto, de comportamiento femenino, que resulta que si tu esposa te ama, Sting, ella te va a cocinar. Si no te cocina es que no te ama. Para que le apliques ese testimonio a ver cómo anda, No, profesor. pues por eso subí 10 kilos el primer año de casado, pastor, ¿Eh? porque sí me cocina. Pues ya la hiciste, porque 10 cuando ya no kilotes de quieren más. cocinarle a un hombre, dicen que es porque, pues, cuando una mujer te ama, te cocina. Entonces, fíjate, ¿no? Qué interesante. Así que la justicia de Dios realmente nos pone a prueba, porque aquí el punto es que nosotros solo podemos amar a alguien cuando le conocemos. No podemos decir que amamos a alguien cuando no le conocemos. Por eso cuando alguien empieza a venir a la iglesia, se une a nuestra familia, los chavos, llegan nuevos jóvenes a la iglesia, familias nuevas, pues nos entusiasma, ¿no? Porque es muy fácil amar a personas que no conocemos. Es muy fácil entusiasmarse con personas con las que no conocemos, sino, pues claro, les tratamos amablemente y por eso es que aquí cuidamos mucho que las personas, los invitados, los recién convertidos, siempre se les reciba, se les trate bien. A nosotros nos duele mucho que alguien llegue invitado o que llegue a Cristo y que se sienta rechazado, sienta desprecio en la iglesia. Eso jamás debe de suceder, nunca, nunca debe de suceder. Porque precisamente imagínate, si no conoces a alguien y de entrada no le amas, imagínate cuando lo conozcas. Entonces, la justicia de Dios es un principio que nos permite relacionarnos saludablemente, porque yo solamente voy a demostrar que amo a alguien cuando le conozca. En otras palabras, por ejemplo, les daba un ejemplo de por qué hay noviazgos largos. Noviazgos, he oído historias increíbles de noviazgos de 6, 7, 8 años, de cristianos, ¿eh? Y les contaba la historia una vez de una mujer soltera que demandó al novio porque después de 10 años, ella decía, el infeliz me rompió, o sea, terminó la relación y yo estuve invirtiendo tiempo, dinero, lo demandó al cuate. Entonces, en esos noviazgos largos, ¿por qué sucede? No sé si les ha tocado, y ahí levanten la mano a quienes les haya tocado saber de este fenómeno. No solo cristianos, así en general. Les ha tocado saber de parejas que traían 5 años o más de noviazgo y después de tantos años rompen y después de romper conocen a alguien y se casan luego. A ver, de los jóvenes que están aquí, de los solteros, porque ¿recuerdan cuál era la conclusión que yo daba o qué lección yo tomaba de estos casos? ¿Alguien se acuerda? Que abra su micrófono y comente, si no, para darles la respuesta. A ver quién se acuerda. Porque esos noviazgos largos luego pasa que rompen y luego el cuate conoce a la chava después en un mes y se casa a los 3 meses. ¿Por qué pasa eso? A ver quién se acuerda del comentario que he dado ahí. ¿Nadie? A la una. Tienen que tomar notas, porque esos son tips clave de un coaching para solteros. Bueno, pues la respuesta que yo les daba es que es muy sencillo. Eso pasa porque el cuate terminó a la novia que ya la conocía. Por eso la terminó, porque ya la conoció. Después de tantos años, ya la conoció. Aunque yo te diría que la conocería como en un 50%, porque tú no conoces a alguien hasta que vives con la persona. O sea, esos noviazgos para conocerse es un engaño. Tú no vas a conocer a alguien a través de un noviazgo. Te va a dar una cara en un noviazgo. La vas a conocer, lo vas a conocer cuando vivas con él. Por eso en México el refrán dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. ¿No? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el cuate conoció a la chava,
ya la conoció, que es que la conoció. Y ya que la conoció, ya se convenció de que no quiere estar con ella. Fíjate nada más qué lindo. Y al mes de que la conoce a otra y se casa 3 meses después. ¿Por qué se casó ahora sí? Pues porque a la otra no la conoce. Se emocionó, se entusiasmó y a lo mejor la otra le hizo sentir que se casaba o no había nada y se casó. Pero este es un engaño tan común en el mundo porque como no conocen a Dios, no tienen sabiduría para las relaciones. Entonces es muy fácil querer casarse con alguien a quien no conocen en vez de casarse con alguien a quien sí conocen. Sorpresa, yuju, cuando se casen a los 3 meses de haber conocido a alguien y la conozcan o lo conozcan, a lo mejor así van a salir corriendo. Y ese es el otro fenómeno. ¿Por qué los matrimonios jóvenes no duran más de 3 años, 2 años? Se están divorciando porque se casan creyendo que conocen a la otra persona y cuando ya viven juntos, casados y se conocen, dicen, ¿qué hice? Yo no quería esto. Y entonces, a volar paloma. De la misma manera con la familia. Nosotros vamos realmente a demostrar que amamos a alguien hasta que le conocemos. Y no solo que le conozcas, la parte bonita, es fácil amar a alguien. Jesús dijo, qué fácil es amar a alguien que te ama. Sí, pues ahí no hay problema. El problema es cuando tú ves el lado horrible de su vida, el lado oscuro, el lado que tú reprobarías y a lo mejor te toca ver en la otra persona lo peorcito que tú jamás quisieras ver en tu propia vida, lo podrás ver en la vida del otro. Ahí es donde entonces tú vas a demostrar si amas a la persona. Ahora que la conoces, vamos a ver si la amas. No mientras no la conocías, no mientras la tenías idealizada, mientras veías para arriba, no, no, no. Ahora que lo conoces, ahora que la conoces, vas a demostrar si realmente la amas. Entonces yo quiero animarles porque en la familia podemos ser muy duros. En la familia somos implacables, somos durísimos. Podemos ser muy duros porque como nos conocemos muy bien, en la familia, pues somos tan íntimos, podemos ser muy duros para juzgarnos en la casa. Uy, más si alguien está sirviendo en la iglesia, en la familia, uy, la familia decir, lo ven en la iglesia de un modo y aquí es de otro modo, ¿no? Entonces, miren, la verdad es que yo quiero animar aquí a las familias a que tú no seas duro y que tú más bien vivas en el evangelio y en la justicia de Dios. Y eso quiere decir que si algo te molesta de tu hijo, de tu hija, si algo te molesta de tu hermano, de tu hermana, ahora vas a demostrar si realmente le amas con el amor de Dios. Porque si sabes realmente, si crees saber cómo es tu hija, tu hijo, tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, ahora que crees saber cómo es él, aquí es donde tú vas a demostrar si le amas. Si tú no vives en la justicia de Dios, no solo no le vas a amar, te vas a resentir y no le vas a perdonar y lo vas a rechazar y vas a levantar una barrera. Y vas a decir el clásico, ya no me pidas perdón, vas a decir el clásico, ahora que cambies, nos vemos de nuevo tú y yo. Eso es de lo peor en la vida cristiana. Eso es no vivir en el evangelio. Aplicar de esa manera en las relaciones a las personas que conocemos, no podemos hacer eso. Entonces yo quiero animarles aquí a todos también, si han visto en la iglesia, si han sabido de personas que han actuado mal, que han fallado de una manera muy mal, que han hecho mal en la iglesia, que han lastimado a otros, yo te voy a pedir que ahorita tú decidas amar a esa persona y que no promuevas ni en tu familia ni en la iglesia relaciones basadas en un principio religioso de no te puedo amar por lo que hiciste, no te puedo amar hasta que cambies, no te puedo amar si tú me pides perdón y sigues cometiendo el mismo error. No promuevas eso, porque esta es una cultura de gracia. En la iglesia de Jesús vivimos en una cultura de gracia. Si no podemos amar a las personas, ahora que las conocemos, quiere decir que no podemos vivir en la justicia de Dios. Estamos viviendo en nuestra propia justicia. Así que quiero animarles para que de esta manera, en conclusión, podamos tener entre nosotros, en nuestra familia, en el matrimonio, una atmósfera saludable y dejar de lado el perfeccionismo, porque el perfeccionismo solo hace sufrir a las personas. Dios no es perfeccionista.
La santidad de Dios no es una santidad perfeccionista. La santidad de Dios es una santidad de gracia, no de perfeccionismo. Entonces el perfeccionismo es horrible, porque mira, una persona perfeccionista nunca va a ser feliz, siempre va a estar enojada y triste por el comportamiento de las personas que están en su familia, siempre. Una persona perfeccionista es intolerable, intolerante, porque todo el tiempo para ella nunca le vas a llegar, nunca le vas a llegar. Fíjate que estaba viendo acerca de psicología, porque la psicología finalmente hay algo ahí que nos puede ser útil, y es que las ciencias de la conducta sí pueden investigar y pueden identificar el comportamiento humano. Lo que la psicología no puede hacer es resolver los conflictos de la conducta, pero sí puede diagnosticar. Sí puede diagnosticar. Entonces ahí fíjate que si tú sabes un poco de psicología femenina o psicología masculina, vas a entender esto que te estoy diciendo, porque somos muy diferentes hombres y mujeres. Somos muy diferentes hombres y mujeres, y entender a las personas te permitirá ser sensible. Así que bueno, en conclusión, pues, es muy importante que tomemos este principio para poder disfrutar de las relaciones, porque el perfeccionismo nos hace sufrir, nos hace intolerantes, nos hace todo el tiempo estar enojados, estar decepcionados de las personas. Se puede decir que el perfeccionismo es la cara del religioso. Básicamente, una persona perfeccionista es religiosa, porque no es alguien que vive en la gracia, es alguien que vive por sus normas de comportamiento y su propia escala. Entonces aquí todos somos ganones, porque como cada quien tiene su propia escala, cada quien va a decir qué es bueno y qué es malo, qué le parece peor y qué le parece mejor. Y entonces aquí cada quien se va a juzgar a sí mismo y siempre vamos a sacar 10, siempre. Los demás van a ser reprobados, pero yo siempre voy a salir con 10. Entonces, tenemos que dejar, la religiosidad ha hecho que seamos perfeccionistas. Entonces yo ahí tengo un testimonio personal de mucho sufrimiento y dolor cuando Dios me quebrantó por causa de ese perfeccionismo. Yo era un tipo súper perfeccionista que les gano a todos los que están aquí juntos. Y mi familia sufrió por ese perfeccionismo. Erika sufrió, mis hijas sufrieron por ser perfeccionista. Entonces, y a algunos de ustedes les ha tocado, les llegó a tocar en algún momento. Pero sí, el perfeccionismo es la religiosidad queriendo decirnos cómo debemos vivir y cómo debemos hacer las cosas. Entonces, el gozo del que hablaba Sting en Filipenses es el gozo de estar juntos, es el gozo de, aún si la iglesia está fallando y constantemente, pues, no cumple mis expectativas, es algo que tuve que aprender como pastor después de tantos años, a estar feliz y disfrutar. La verdad es que, pues, en mi escala de valores, la iglesia normalmente ha estado de un 50% para abajo de lo que yo quisiera ver en la iglesia. Pero tuve que aprender que abajo del 50, que yo veía a la iglesia, el vaso medio vacío, que me hacía tan infeliz, sentirme frustrado, aprendí a verlo lleno, y que ahora yo puedo disfrutar de la iglesia y ser feliz aunque tengamos tantas deficiencias o falte por corregir tantas cosas o podamos hacer mejor algo. Por eso aquí en mi familia, algo que les he pedido siempre en casa, fíjense ustedes, es poner nuestro trabajo en el ministerio en segundo lugar, porque somos pastores ya por tantos años y nuestras hijas están acostumbradas a siempre estar hablando de trabajo en el ministerio. Entonces llegó un momento en que querer siempre todo, nuestra relación de familia, estarle enfocando en base al ministerio no es sano. Yo tuve que separar y decirles, no, miren, cuando estemos juntos es para disfrutar, estar juntos. El trabajo, el ministerio, lo vemos en otro momento, incluso si estamos en desacuerdo y discutimos, pues será en otro momento, pero hay momentos para estar juntos en familia y solo disfrutar y pasar un buen tiempo. Así que si alguien es experto en perfeccionismo, orgullo y soberbia, soy yo. Y Dios me tuvo que quebrantar hasta el suelo para poder yo entender este principio. Yo espero que tú no tengas que sufrir todo por lo que yo pasé y que puedas entenderlo desde ahora para evitarte tanto dolor y causar tanto dolor a los que te aman. ¿De acuerdo?
Entonces, conclusión, tenemos que aprender a amarnos en familia y en la iglesia ahora que nos conocemos. Si no nos conocemos lo suficiente, es fácil amar a las personas. Si ya las conocemos, podemos decidir amarlos. Amar es una elección. Yo les amo en todas las formas. Yo amo por todo. Sirvan o no sirvan. Traigan diezmo o no traigan diezmo. Colaboren o no en la iglesia. Hagan algo o no hagan nada. Vengan o no vengan. Estén en el discipulado o no estén. Sean responsables en el ministerio, voten todo. Sean fieles o no sean fieles. Sean lo que sean. Nuestra decisión es amarles y hemos aprendido a amar a las personas de la iglesia de esa manera. Así que ya, eso está solucionado para nosotros. Pues estamos ya por terminar. Muy bien, Eric. Adelante, hijo. Puedes comentar. Eric. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal, hijo? Ahorita, bueno, escuchando lo que... A ver, espera tantito porque... Sí, hay un estoy con mi mamá y tiene ruidillo. aquí el micrófono abierto y se hace Probablemente. un relajo. Te escuchamos mejor. Ya creo que... ¿Ya? Creo que ahí estás mejor. Sí, Adelante. sí, ya. Pues sí, escuchando ahorita lo que estaba compartiendo, sí me venía pues a mi mente, a mi corazón. O sea, realmente, pues sí, nosotros como personas podemos pasar por pues sí, tribulaciones, podemos pasar por problemas, podemos pasar por, pues sí, yo creo que cada quien tenemos nuestras luchas, pero yo me ponía a pensar que pues siempre, o sea, nos lleva el pensar en qué haría Jesús. O sea, realmente podemos cometer el pecado más mínimo, el pecado más grande, o sea, para Dios siempre es pecado, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, pues me ponía a pensar en cómo Jesús se acercaba a los pecadores, a las prostitutas, de muchas cosas, ¿no? O sea, realmente que los judíos veían, ay, este pecado es muy grande, o ay, pues sí, mentí, ¿no? Los fariseos, o eran soberbios y todo, pero cómo Jesús se acercó a esas personas y, pues sí, o sea, les habló palabras de amor, palabras directamente del Padre, donde ellos pudieron, se les reveló realmente el amor de Dios, ¿no? Entonces, esto me lleva, pues sí, o sea, a siempre pensar en eso, o sea, ¿qué haría Jesús? ¿No? O sea, pues sí, a lo mejor podemos tener nosotros nuestro testimonio de vida y pues sí, cada uno, sufrir, ¿no? Porque Dios, pues obviamente también permite que pasemos por pruebas para eso, para ser perfeccionados, para poder alcanzar pues esa parte, ¿no? Para llegar a ser más como Jesús. Entonces creo que, pues sí, muchos de nosotros, pues todos, ¿no? O sea, yo creo que todos como hijos de Dios, pasamos por pruebas donde Dios nos fortalece en áreas de nuestra vida, pero creo que, pues la meta, o creo que siempre nuestros ojos tienen que estar en el qué haría Jesús y en la meta, que es o sea, el ver a Jesús como un ejemplo de vida y ver a Jesús como el que nos enseña cómo actuar, cómo amar, cómo perdonar y cómo, pues hasta nosotros perdonarnos a nosotros, ¿no? Yo creo que, o sea, como que sí me venía muy fuerte esa parte de que Jesús es todo, o sea, fuera de, pues sí, de lo que hemos vivido cada uno, porque es lo que yo veo, que cada uno podemos vivir muy diferente problema, ¿no? Entonces, sí, siempre tener en mente y recordar día con día qué haría Jesús en esta situación donde a lo mejor siento que me voy a pelear, o a lo mejor siento que me siento menospreciado, o a lo mejor siento que me siento deprimido o me siento triste.
O sea, yo creo que ese pensar de qué haría Jesús y ponernos a orar y a reconocer a Jesús en nuestra vida y tener siempre como que esa visión de verlo como ejemplo, nos va a ir, pues sí, rescatando de lo que podamos sentir y de lo que podamos pasar. Y pues ya. Gracias, Eric. Gracias, hijo, por reafirmar esto y me da gusto que estén recibiéndolo, que estén recibiendo todos de esta manera, con gracia, y que nos afirmemos en la justicia de Dios, porque como vemos, este es un principio básico para disfrutar de las relaciones y para en vez de estar siempre viendo lo malo, podamos, a pesar de lo malo que podamos ver, porque no vamos a ser ingenuos ni simples, pero a pesar de lo malo que podamos ver en otros, Dios nos da esa capacidad de amarles, finalmente, de amarles así como son. Y aunque no cambien, así les vamos a amar. Yo te animo que sobre todo en tu familia vivas esta verdad, porque si la vives en tu casa, va a ser más fácil vivirlo en la iglesia. Muy bien, pues vamos a despedirnos y quiero pedir 3 personas que oren por esta sesión, por esto que hemos comentado, que oren para que seamos bendecidos y podamos despedirnos esta noche. 3 voluntarios hay que abran su micrófono y vamos a tomar un momento finalmente para orar en este sentido. ¿Quién quiere hacerlo? A ver, Kaeri, ¿quién más? Vamos a, muy bien, luego Vivi y una tercera persona que ore para despedir. Alguien más, 3, alguien más. Nos falta alguien. Sting, ahí está Sting, muy bien. Kaeri, Vivi y finalmente Sting. Adelante, Kaeri, ora, por favor. Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos permites alimentarnos de tu palabra y poder conocer más de ti y más de lo que tienes para nosotros. En esta hora, Señor, te queremos pedir que tú nos enseñes a amar a nuestra familia, amar a nuestro prójimo, como nos lo has dejado escrito en tu palabra, Señor. Que dejemos de juzgar y de criticar a los demás, que veamos primero, Señor, por nosotros, por nuestra familia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, que pongas en nosotros el amor, la sabiduría, la tolerancia para poder amarnos unos a otros y, como decía Eric, aprender, Señor, a ver qué es lo que harías tú en cada situación, en cada circunstancia que podamos estar pasando, Señor, que te podamos poner como un referente, como un gran ejemplo para poder vivir y poder reaccionar frente a cada situación, frente a cada circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy te pedimos, Padre, que así como tú nos perdonas cada uno de nuestros pecados y aún ya perdonaste nuestros pecados futuros, así nosotros también, Señor, aprendamos a perdonar a aquellas personas, Señor, que han pecado en contra de nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese deseo de perdonar, esa humildad, Señor, de perdonar y de no sentirnos que somos más que los demás, Señor, sino servirles a ellos, servirles en amor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gracias, Kaeri. Adelante, Vivi. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por el reinicio de Avanza. Yo quiero pedirte, Señor, desde mi corazón, que este tiempo de conexión los martes sea un tiempo efectivo para mí, para cada uno de nosotros, porque así lo decidimos, porque es un tiempo de cambio, de hacer ajustes, Señor, de ver con la ayuda de tu Espíritu Santo y con la enseñanza los puntos ciegos que muchas veces no podemos ver en nuestra propia vida, que estemos abiertos y atentos a la instrucción, a la enseñanza y aún a la reprensión, porque siempre lo haces con mucho amor, Señor. Te damos gracias por la justicia que has implantado, que has puesto, Señor, que tú pagaste, y te damos gracias porque nos llevas más profundo estos días a entender lo que creemos entender, pero entenderlo como tú quieres que lo entendamos, que se trata de ti, de lo que tú hiciste y que podemos recibirlo y aceptarlo, Señor. Que al poder recibir ese don de la gracia, podamos actuar con gracia para nuestra persona, y que de la misma manera en que somos y actuamos con gracia y amor hacia nosotros, podamos ofrecérsela a los demás, Señor.
Gracias por que podemos escuchar testimonios, como decía el pastor, porque podemos aprender de los aciertos y aún de los errores, y porque tu Espíritu Santo es el que nos capacita y nos enseña. Enséñanos a depender de ti en cada momento, Espíritu de Dios, y te damos gracias por esta noche en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, gracias, Padre. Adelante, Sting. Papá, yo te quiero dar gracias esta noche por tu amor y tu presencia, Padre. Yo te pido que pongas en nuestros ojos, boca, lengua, Señor, y mente tu presencia, Señor. Yo te quiero pedir que nuestro corazón seas tú el que habite, Señor, y que podamos correr juntos esta carrera que es contra el mundo, Señor, en el mundo, Padre, pero juntos como hermanos y contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que aún pongas en nuestra mente sabiduría, Señor, en nuestra boca palabras de amor, Señor, que puedan llevar a arrepentimiento, Señor, y a sanidad, Padre, el corazón de las personas que aún han estado pecando, Señor, y que nosotros hemos sido testigos, Padre. Yo te pido que así como David fue llevado a arrepentimiento, Señor, a través de una palabra que tú le entregaste directamente, Señor, yo te pido que así nos uses, Padre, para ser instrumentos de amor, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, declaro que el gozo, Señor, y la fe se mantienen, Señor, en la casa, se mantienen en esta iglesia, Señor, a pesar de lo que podamos ver, Señor, en familia, en nuestro alrededor, Padre, porque tú estás guardando nuestro corazón, Señor, porque es más importante nuestra relación contigo, Señor, que lo que está pasando a nuestro alrededor, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que así como hay gente que en medio, Señor, de las tinieblas resplandece, así tu iglesia, Señor, resplandecemos en medio del pecado, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, finalmente les encargo indicaciones. Recuerden que el próximo martes vamos a reaperturar nuestros cursos. Les pido que estén pendientes de nuestro chat, principio de semana sobre todo, y durante la semana denle prioridad a nuestro chat de Avanza. Indicaciones aquí en Querétaro, este domingo les pedimos de favor registrarse, confirmar su registro. Estamos por este domingo, en esta ocasión, dando la indicación que las mujeres preciosas que se confirmen su registro en Avanza, en Inesperado, para nuestra conferencia, serán exentadas solo las mujeres de su cuota de registro para esta temporada en Avanza. Entonces, número 1, este domingo es último día. 2, recuerden que únicamente quienes confirmen en el registro permanecerán en el chat. Yo voy a actualizar el chat y solo van a permanecer las personas que se hayan registrado. 3, que por favor revisen la tabla que publiqué del mentoreo. Hubo cambios. Estoy asignando nuevos mentores y hicimos cambios. Así que chequen con quién es su mentor y repórtense con él, por favor, para informar que han cumplido requisitos, cuota, manual o libro y el horario de estudio personal. Y les pedimos que por favor estén reportándole a su mentor cada semana el cumplimiento de su meta y también la publiquen aquí en nuestro chat. Y finalmente, mentores, que me hagan favor de mantenerme al día, enviándome su reporte cada semana del seguimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias por conectarse a todos, que tengan un buen comienzo de semana, que sea una semana que estés viviendo en victoria, en fe y viendo la manifestación del poder de Dios. Así que por favor pueden despedirse para ir cerrando nuestra sesión. Bye. Pastor, que descansen. Buenas noches. Descansen todos. Tengan Buenas buena noches. noche, descansen. Bye. Bye. Buenas noches, bye.